Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Control Semanal, como cada día a esta hora de la noche por su canal Ruta 66. Un día más, de nuestras vidas, y por ello debemos nosotros dar gracias a Dios de que estamos vivos, de que podemos interactuar con ustedes en esta noche, de que podemos estar aquí en este set después de una sequía de presentaciones en, nuestro programa y aquí en el canal en vivo. Recuerden que confrontamos algunos problemas con este tema de la energía eléctrica y algunos de los equipos del canal, que son unos equipos muy sensibles, muy delicados, unos equipos que están acorde con los tiempos en que vivimos, en la tecnología. Cuando se producen estos apagones y eso, pues los equipos sufren y entonces se confrontan ciertos problemas. Pasamos por ese tema de, algunos inconvenientes con los equipos del canal, producto de las interrupciones eléctricas. Son equipos que están hechos no para recibir esa embestida de interrupciones. Es decir, lo hacen en países donde, donde eso no se ve. Entonces, cuando la energía eléctrica que se sirve por la distribuidora en nuestro país se convierte en un arbolito de Navidad, evidentemente que todos los equipos electrónicos, todos sufren. Ojalá y en lo adelante nosotros no tengamos ningún problema con ese tema del suministro de la energía eléctrica. Yo sé que eso es pedir demasiado. Sería yo muy, qué sé yo, eso de tener esa ilusión de que eso pudiera resolverse rápido, es una pendejada mía, porque yo sé que no va a ser así, pero ojalá y no confrontemos esos problemas en lo adelante. Miren, siempre en nuestro espacio nosotros hemos sido abanderados, hemos siempre pedido, hemos solicitado, hemos plagoseado la intervención de las autoridades con relación, las autoridades competentes en este tema, con relación a la supervisión de las obras públicas. Máxime cuando nos llegan estas temporadas ciclónicas. Todo el que no ha seguido durante todos estos años saben que desde este programa, desde Control Semanal, siempre hemos hecho un llamado a obras públicas, a la alcaldía del distrito, para que se supervisen las obras que pudieran
recibir algún impacto producto de algo sencillo, de las lluvias. Óigase bien, nos vamos a remitir única y exclusivamente a las lluvias. No le voy a hablar de, por ejemplo, del viento, que en temporada como esta podrían producirse vientos de cierta proporción y que causen daño, pero las lluvias, vámonos ahí con la lluvia. Ustedes saben que esto es cíclico, que todos los años recibimos una temporada ciclónica, todos los años. Todos los años se producen cierta cantidad de fenómenos naturales que reciben sus respectivos nombres y que tienen una trayectoria y que por lo regular se forman todos cerca de la localidad de Cabo Verde, en África, y que de ahí es que nacen y se reproducen y arrancan hacia nuestras latitudes. Y siempre que encuentran un abono en aguas del Atlántico, pues se crecen y causan daño. Causan daño. Entonces nosotros siempre desde este espacio alertamos a las autoridades cuando se acerca la temporada y le pedimos, le rogamos, le suplicamos que se apliquen en la supervisión de los invernales, de las cañadas, de los puentes y de otras cosas que pudieran recibir algún impacto por estos fenómenos. Ustedes recordarán que ya nosotros tuvimos 2 noviembres, 2 consecutivos con pila de agua que causaron mucho daño. El primer noviembre en que se presentaron esas riadas en el Gran Santo Domingo, se llevaron cantidad de vehículos, hubo inundaciones que no quisiéramos recordarla, y el segundo produjo un desprendimiento de una de las paredes del túnel de la 27 con Gómez. En ese tramo, ustedes recordarán, en la que fallecieron creo que 5 o 6 personas y que se dijo que por falta de mantenimiento, por el gran cúmulo de agua, que ejerció una presión en esa parte de ese túnel, pues se produjo el desprendimiento, y que en su momento ya algunos ciudadanos habían advertido de que podía producirse una situación como la que se produjo en aquel momento. Ustedes recordarán todo eso, ¿no? Pues bien, en estos días y desde ayer, y creo que tendremos hasta el fin de semana, algunas situaciones con cierto cúmulo de agua por vaguada
y vientos y, y otras situaciones que se van a presentar eh, en nuestro territorio nacional, eh, declarándose casi la mayoría de las provincias en alerta por todo el agua que pudiera venir. Y ya tenemos un aviso con un puente en Yamasá que se desplomó. Lamentable este hecho, pero ya tenemos ese aviso. Eh, por favor, eh, vamos a ver estas imágenes para que ustedes tengan una idea de lo que estamos tratando. Miren eso, es una situación un poco delicada. Eso que ustedes están viendo ahí abajo, un vehículo. Miren en el estado en que quedó ese vehículo ahí. Entonces, nosotros pensamos que eh, ese tema de la supervisión de las obras públicas debe ser un tema a tomar en serio. Es decir, ya yo a ustedes le, les recordé los 2 de noviembre pasado. El 1 de noviembre que arrasó con cualquier cantidad de vehículos, que inundó vivienda, que se produjo una situación caótica en el Gran Santo Domingo. Y después, cuando pasó eso, ese noviembre, vino el otro noviembre, en la que se produjo el desprendimiento de lo del túnel de la 27 con Máximo Gómez, y en la que hubo fallecidos, en la que fallecieron unos ciudadanos que venían precisamente del aeropuerto eh, y diablo, y le pasó eso sencillamente el día que llegaron, cuando iban de camino a su destino. Un hecho lamentable. Y ahora ustedes ven lo que pasó ahí en Yamasá. Yo no sé si es que es tan difícil, o si es que no cogemos cabeza, o si es que algún tropezón, como dicen, no nos hace levantar los pies, que después de haber nosotros vivido todas aquellas experiencias y sabiendo que en este 2025 también venía una temporada ciclónica como llega todos los años y en la que cae pila de agua, ¿verdad? No sé cómo eh, las autoridades competentes, que en este caso sería obras públicas y serían las alcaldías y eso, no toman eso en cuenta como para evitar que se produzcan hechos lamentables. Porque la prevención no es un tema de usted haber hecho una maestría en Harvard, ni ser un científico de la NASA. Para prevenir, sencillamente usted lo que tiene que hacer es aplicar protocolos que están ahí y que lo tienen todas esas instituciones, aplicar esos protocolos para que no se produzcan hechos lamentables. Pero yo no sé cómo diablo es que se lo vamos a hacer entender a la gente que tiene que ver con esos temas. No me lo explico.
ya se había denunciado lo de ese puente, ya lo habían denunciado. Ya los moradores de ese sector ahí y gente que cruzaba por ese puente ya había denunciado el estado en que se encontraba. Y yo no entiendo cómo es que es tan difícil cuando usted recibe la información, coño, porque usted va de Mático Alta ahí, usted lleva ventaja, porque a usted le llevan la información, usted no tiene ni que salir a buscarla. Usted no tiene que molestarse ni de enviar a nadie a que supervisen nada. Ustedes tienen departamento de comunicación, tanto obra pública como esa alcaldía en Yamasá. Ustedes tienen gente que le manejan las redes y ustedes pueden ver las publicaciones que salen en las redes y las denuncias y los anuncios de los moradores de ahí diciendo que ese puente tiene un problema y entonces no lo intervienen y se producen estos casos. Se producen esos casos. ¿O ustedes creen que si alguien no hubiese colgado en las redes alguna imagen de esos pilares que sostienen esa plataforma por donde va a cruzar el metro de la línea 2C del 9 a Los Alcarrizos, ustedes creen que si eso no sale a la luz pública, esa vaina no se hubiera quedado así y así mismo lo hubieran tirado? Pero como se denuncia, como hubo denuncias, como se colgaron imágenes, entonces, como un programa de investigación denunció y presentó imágenes, entonces quienes están al frente de la OPRE comenzaron a tomar medidas. Es el mismo caso de ese puente, como fue el caso del puente de la 17, que hubo alguien que meterse debajo del puente, hacer algunas imágenes del puente con la tronera que tenían, la vaina de la varilla afuera, esto y esto y esto, para que pudieran intervenir. Entonces, vamos a ver si nos ponemos las pilas. Bienvenido mi hermano Bernardo Sánchez. Hey, Luis Ventura, muchas gracias. Gracias al público. ¿Y dónde estás metido? Compromiso, Luis Ventura, compromiso personal. Muchas gracias a ese público que nos sigue, como cada noche aquí en su programa Control Semanal a través de la ruta, ¿verdad? Sí, Ruta 66. Y como siempre le invitamos a que nos sigan en las redes del programa para que se enteren de los contenidos y de esos atinados comentarios que salen de ese cerebro privilegiado del señor don Luis Ventura. Lo que queda del cerebro, sí. El chin que queda, ¿me entiendes? Sí. Bueno. Pero me alegra mucho el que estemos juntos hoy. Ya yo había dicho que habíamos tenido una sequía en términos de presentaciones en vivo por el tema de el suministro de la energía eléctrica, así es. Y que habíamos confrontado algunos problemas, sí. lo había confrontado el canal, sí, con los equipos sofisticados que tiene, que no asimilan esos equipos. Son para energía permanente, exacto, que no se interrumpa. Ese tipo de comportamiento. Y decía yo que en los países donde se fabrican estos equipos,
no lo fabrican de que para que pudieran afrontar una vaina de que de un arbolito de que prende y paga, prende y paga, prende. No, no, no. Así es. Sino para una energía, como bien tú dices, estable, permanente. Estable, permanente, y entonces el equipo no sufre. Sí, así es. Mira, Luis Ventura, no sé si te referiste en principio, la gente debe tomar precauciones, ya tú presentaste imágenes ahí de hechos que han pasado producto de la gran cantidad de lluvia que está cayendo en gran parte del país. Y la que va a caer. Y las que va a caer. Así que tomen las preocupaciones debidas. Ya de hace un buen rato las autoridades correspondientes han emitido sus respectivas alertas y el llamado a la población es que se cuide si no tiene necesidad de estar en la calle y ahí, estando en su casa también, si está en un lugar vulnerable, pues tome la medida pertinente del lugar a fin de evitar algún tipo de hechos lamentables. Oye, me gustó. Mira, primera vez que escucho, ¿verdad? Que yo escucho de tomar preocupaciones y también precauciones. Es decir, mira, es primera vez que yo oigo a alguien decir, tomen las preocupaciones. Claro. Y es súper correcto. Claro. Es decir, preocúpense sí, y entonces tomen precauciones. Claro, porque no hace usted, o sea, más bien, usted toma medidas en la medida de que crea conciencia. Exacto. A través de la preocupación que le trae. Genera, sí, un hecho que puede venir. Suceder. Entonces, a partir de ahí usted puede precaver. Si no tiene conciencia de eso, si para usted no le importa en lo absoluto, usted no se preocupa. Hecho que usted no se preocupa y por lo tanto tampoco toma ¿qué? Precauciones. Miren, nos disculpan, pero es que este es un programa donde no se viene a hablar pendejada, entonces a veces hay que también transmitir conocimiento. Sí, así es. Hay que transmitir conocimiento, eso es lo importante. Tratamos un poco. Mira, Luis Ventura, y hablando de conocimiento, yo quisiera recordar que un día como hoy, en el año 1963, se produjo el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. En mi opinión, uno de los hechos más trascendentales en la política o en los sistemas de gobierno dominicano. Algunos entienden que pudo haber sido lo mejor que le pudo haber pasado a este país, otros entienden, en lo que me incluyo yo, que no, porque el doctor Juan Bosch nunca fue un comunista, probablemente fue un hombre, un visionario en cierto modo, un progresista, y así lo dicen las políticas que tomó una vez llegó al poder. Esa constitución de él así lo demuestra, aunque para algunos sectores conservadores de la sociedad dominicana, Juan Bosch podría traer aquí a este país una segunda Cuba que está sumida realmente en el atraso, en la miseria. En la miseria, probablemente porque no se le ha permitido a Cuba desarrollarse. Yo no sé quién es culpable o no, lo que sí sé es que no se le ha permitido a esa sociedad cubana desarrollarse. Disculpa, Bernardo, una pregunta, un paréntesis. Yo sé que... Pero a veces, cuando yo escucho de que, no, mira, nosotros no podemos porque tenemos un bloqueo, o nosotros no podemos porque no nos dejan desarrollar, entonces me llega a la mente, a mí, ¿verdad? Me llega a la mente sociedades que eran feudales a taller, ¿verdad? Y sociedades que estaban sumidas en qué sé yo, en el atraso más, el atraso, pero un atraso del diablo. ¿Cómo? La misma China. Discúlpame.
Es que no se puede poner pero discúlpame, ejemplo. entonces, no se puede poner de ejemplo No, China. claro que no, hermano. ¿Y a quién vamos a poner Pero de es que ejemplo? China, Malasia. Malasia. tú sabes cuántos años de cultura y de fundada Corea. tiene China y la misma Corea. ¿Cuántos años de fundada tienen esas sociedades en comparación con Cuba? No, tampoco tienen los mismos recursos. Pero yo en realidad, porque yo no quiero venir a justificar con esto. No, para nada, porque no tiene sentido justificar. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, hazme la pregunta. ¿Cómo es posible que de ser Cuba en la región, la región, nuestro continente, ¿verdad? Y en el y del mundo, una de las sociedades de mayor empuje, ¿verdad? Ya para los años 50 30, principios del 2030. Exacto, siendo un país productivo y sí. Todo, de repente, de un tiempo de los años 50 hasta la fecha, se haya decacarado de una manera atroz. Sí, Luis Ventura, hay un tema en su sistema de gobierno, nadie lo puede negar, porque también lo fue Haití en su momento. La colonia francesa Exacto. fue en su momento una de las más productivas de América. Es decir, era el Dubái, el Suiza del Caribe. Sin embargo, míralo cómo está. Nadie puede negar eso. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Cuba para su desarrollo ha sido ese, la circunstancia. Pero quiero volver de nuevo, respondiendo a tu pregunta, creo sin duda de que la gente tiene mucho que ver, sus gobiernos han tenido mucho que ver, pero también han tenido que ver esas situaciones que voy a referirme más adelante sobre eso, porque muchas veces no es lo que usted haya dejado de hacer o lo que usted haya hecho, sino lo que le han permitido hacer. Entonces, Luis Ventura, para mí, yo creo que supuso el golpe de Estado al profesor Juan Bosch uno de los hechos que han marcado profundamente el futuro de nuestra nación. Probablemente nuestra sociedad hubiese sido otra, más moderna, probablemente con mucho menos corrupción, y es muy probable que esa sola condición no haya permitido alcanzar un mayor nivel de desarrollo y un mayor nivel de equidad, por lo menos. La poetisa Alejandra Pizarnik, un día como hoy, falleció en el año 1972. Aquel que le gusta la poesía, sobre todo poesía de calidad profunda, que busque algunos poemas de ella, conjuntamente con Fernando Pessoa, otro de los grandes de su mismo estilo, y sin duda que le va a gustar bastante. Y a propósito, ¿sabes que yo te envié a ti algo que tú pudiste esbozarlo ahora que estamos hablando de ese tema? Y yo quiero leértelo. Vamos a ver, dale. ¿Verdad? Y quiero que tú me des tu opinión. Si te someten a engaño durante mucho tiempo. Así es, gran Carl Sagan. Exacto. Tiendes a rechazar sí. cualquier prueba de que lo es. Sí. Porque es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, sí. que hemos sido engañados. Sí. Por eso los charlatanes sobreviven y se mantienen en el poder. Así es, Luis Ventura. Es decir, eso es una realidad. Es más fácil convencer a una persona. Es más difícil convencer a una persona de que ha sido engañado. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Gustave Le Bon, también el gran sociólogo francés, tiene un criterio, un pensamiento igual, y se refiere precisamente a la masa, porque es la masa la que regularmente se manipula y se engaña. Es decir, que esa masa es
esta palabra. La manada. Cuando tú aceptas las cosas, claro, tú a sabiendas de que tú estás siendo engañado, ¿tú me entiendes? Sí, pero tú lo asimilas. Lo que pasa es que no tienen la capacidad ni siquiera para darse cuenta que han sido engañados. Viven en su certeza absoluta. Por esa razón que Gustavo Le Bon dice que la masa nunca le ha interesado la verdad, pues tienden a rechazar cualquier evidencia si esta no les satisface. La rechazan. Si no está de acuerdo con su idea, tienden a rechazarle absoluto. En cambio, cualquier otra cuestión que le satisfazga, es decir, si le roba esa ilusión que él tiene, aunque esté errado, te convierte en su verdugo. Exacto. Eso es una realidad. Sí. Y un libro interesante que tiene Gustavo Le Bon sobre eso, sobre el comportamiento de las masas. Entonces, Luis Ventura, a propósito que tú hablabas de la denuncia sobre cuestiones que se hacen de falta de atención, por ejemplo, a obras. Eso es una cuestión muy evidente y lamentable en este país donde no hay nadie que vele precisamente por los derechos y las garantías de los servicios. En este país no hay instituciones de que como, no sé, Proconsumidor en su momento, en la parte que le corresponde, Protecon en la parte que le corresponde, a propósito de que ahora mismo llueven las denuncias sobre alta facturación del servicio eléctrico en los momentos donde el servicio es más deficiente. Llueven los reclamos por alta facturación. Hoy una amiga mía me preguntó, oigan bien esto, amigo televidente, una amiga mía hoy me preguntó, Luis, ¿tú no sabes a cómo está la yarda de soga? Digo yo, ¿de soga? ¿Y para qué? Me dice, me llegó el recibo de 9,000 pesos y yo no sé de dónde diablo lo voy a sacar, y yo creo que una yarda de soga me es más barata. Ya ustedes sabrán para qué querrá la yarda de soga. Bueno, el hecho es que esa institución que yo hace mucho tiempo que la vengo denunciando aquí, porque Protecon, que tiene un presupuesto del Estado, recibe una subvención precisamente de la misma distribuidora de electricidad, que se supone ha sido creada es para defender a los consumidores, y lo único que hacen es que legalizan esos abusos que cometen las distribuidoras. Si yo tengo unas estadísticas y que las pedí sobre precisamente la cantidad de denuncias o de reclamos que se hacen a Protecon, ¿cuántos de ellos le dan ganancia de causa? Incluyendo en la primera instancia que Protecon, más aún la última, que es la Superintendencia de Electricidad, que no son más que un grupo de analfabetos en el derecho, emitiendo resoluciones amparados en una ley totalmente mal diseñada. Y lo único que hacen es legalizar precisamente esos abusos. Pero en los otros lados, por ejemplo, también tenemos el DIDA, por ejemplo, en los casos de los derechos de los afiliados al servicio de salud. Por otro lado, tenemos la misma gente ¿cómo se llaman esto? Los que protegen las entidades bancarias. La superintendencia de banco, la superintendencia de salud, de seguro. Aquí la compañía de seguro hacen lo que le da su real voluntad. Cuando usted va y hace una reclamación, ya sea por accidente, porque usted tiene una póliza, primero ellos le dan a usted lo que le parece, porque ellos son los que evalúan el daño, indistintamente de que usted lleve los justificantes, no importa cuáles sean. Ellos le van a dar lo que ellos entienden, y segundo, se lo van a dar cuando a ellos le parece, sin que haya una institución que tiene un presupuesto asignado y que por ley tiene un mandato para esos fines. Entonces, aquí en este país no hay reparación por el daño civil, no hay reparación civil, contrario a otras naciones donde eso se garantiza por justicia, porque también tenemos un sistema de justicia que promueve lo que le llaman la denegación de justicia. Porque si bien usted pudiera acudir a la justicia y solicitar la reparación del daño, usted puede hacerlo. Por ejemplo, una de las cuestiones que se da es el hecho
por ejemplo, el alcalde de Santo Domingo, Diotasio, poniendo unos muros en avenida, en un país donde el tránsito se ralentiza de una manera tal, pones unos muros para ralentizarlos más. Pero no obstante eso, el daño que eso produce ¿a qué? A los vehículos. Si aquí hubiera, por ejemplo, un sistema de justicia que garantizara la reparación del daño civil, una vez un vehículo sufre un daño por esos muros, sin ningún tipo de criterio, que pone el ayuntamiento y que segundo, permite que particulares pongan en la calle, si aquí hubiera un sistema que garantizara eso, una vez un vehículo sufre un daño pasando por esos muros, entonces hubiera un poquito más de criterio al respecto, Luis Ventura. Sí, miren, nos vamos a ir a un cambio y cuando regresemos yo quiero aprovechar mi hermano Bernardo, que es un jurisconsulto que ha hecho ya historia en estrado. Historia. Para que él me desembrolle un temita ahí que yo no logro entenderlo y que lo vamos a ver a continuación después que regresemos. Vámonos a un cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del DRAE. DRAE, ¿por dónde va? Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano. ¿Y los muchachos están conectados? Conectados y navegando a todo motor. Cocina, dígame su posición. En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico. Dígame, profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí arrancamos a dar clase hace rato. ¡Permiso, profe! ¿Qué pasó, joven? En vivo, entonces hay un tema. Miren, lo único que yo voy a decir a hoy y ahora, porque le voy a pasar a mi compañero Bernardo, para mí, particularmente para mí, no importa las opiniones a favor o en contra, no importan los argumentos de gente, inclusive de gente que está involucrado en este tema de SENASA, tratando de justificar tal o cual. No importa nada de esa vaina. Para mí, el lío más grande, oigan bien, el lío
en buen dominicano, más grande que se ha producido. No, nada de eso de que van Intel, no. Ni educación, ni navío, nada de esa vaina. El lío más grande que se ha producido en este país, en la historia republicana de este país, ha sido ese tema de SENASA. Pero yo no voy a hablar de eso ahora, yo voy a hablar de eso en la otra semana. Porque ese es un tema que va a estar cada día en la boca de todo el mundo. Yo voy a dejar que mi hermano Bernardo termine el programa, sí, que se coge el tiempo que queda para que diga todo lo que él quiera. Gracias, Luis Ventura. Yo sobre el tema de SENASA, lo único que voy a decir es lo siguiente, que, obviamente luego vamos a seguir tratándolo, y es sobre las declaraciones que dio su ex titular, Santiago Jacín, de que él fue el que tuvo la iniciativa de denunciar las cuestiones de corrupción, que lo hizo 5 años después, siendo él el titular. Se dio cuenta 5 años después. Y yo recuerdo que antes de que se destapara todas estas cuestiones, obviamente quizás hay que reconocerlo, este programa que nosotros hacemos que llega a mucha gente que piensa y que le gusta cierto tipo de contenido, no es que le gusta el drama, el chisme, que no se entretiene con programas que presentan los crímenes más brutales y los trapos más sucios de portera, como dice el gran Jesús Quintero. Pero hace más de un año que nosotros hablamos de unos temas que estaban pasando en SENASA y nosotros estábamos afuera. Pero exacto, Santiago Jacín se dio cuenta 5 años después. Bueno, miren, señores, en Estados Unidos está pasando una situación muy incómoda. Recuerden de que con el tema del asesinato de ese gran influencer que se llama Charlie Kirk, y esta cuestión que ha pasado últimamente con ciertas reacciones del presidente Donald Trump en la última asamblea de la ONU celebrada, probablemente algunos encontronazos con el presidente Petro y algunas declaraciones totalmente divorciadas de lo que es el ambiente diplomático que se vive a esas alturas. Y yo sencillamente quisiera recordar, más allá de esos hechos, porque también en Estados Unidos hay que retrotraer algunos hechos, por ejemplo, con el tema del movimiento del Black Lives Matter, por ejemplo, de la ciudadana ucraniana, refugiada ucraniana, que resultó asesinada por un negro en un tren, sencillamente porque a él no le encantaba el color blanco de ella. Es decir, cuestiones que en su momento originaron grandes comentarios entre la sociedad norteamericana y que en otros sencillamente quizás no le valió tanta importancia, pero la gente empezó notando cierta contradicción y cierta polarización entre uno u otro bando. Entonces yo quisiera recordar que, por ejemplo, entre los años 1860, Estados Unidos vivió lo que le llaman la guerra de secesión interna entre los Estados de la Unión y los confederados. Esta guerra que cobró la vida más de 600,000 muertos en la batalla de Gettysburg y otras, con la elección de Abraham Lincoln, que procuraba la abolición de la esclavitud por el norte, y los del sur que entendían que no. Finalmente terminó imponiéndose el Estado de la Unión y se conformó ese gran país que hoy es Estados Unidos. Estados Unidos, fundamentado principalmente en ese modelo de producción capitalista, que no solamente le ayudó a construirse como un gran imperio económico, sino también militar, pero también sobre la base de la explotación de ¿qué? De estas comunidades y de estos gobiernos que se prestaban a cualquier vagabundería con tal de agenciarse en cierto modo el apoyo.
Sin embargo, Estados Unidos está volviendo de nuevo, señores, a ese estado de división interna y una falta de liderazgo. Estados Unidos ya es una sociedad probablemente en decadencia. Cuando una cuestión es tan grande y poderosa como lo es el Estados Unidos, hay que recordar, por ejemplo, el Imperio Romano en su momento, que de la única manera que podía ser destruido era desde adentro. El Imperio Romano se destruyó fue precisamente porque su destrucción comenzó desde adentro. Entonces la sociedad norteamericana vive una destrucción que viene desde adentro, esa pérdida de liderazgo de ese sector que no lo tiene. Donald Trump ha querido de nuevo volver a ser a Estados Unidos una nación poderosa de nuevo, pero la ha querido hacer sobre la base de la imposición y lamentablemente así no va a poder. Me hubiese gustado profundizar un poquito más sobre este comentario, pero luego vamos a tener la oportunidad de seguir con ustedes dándoles algunos datos de lo que probablemente sean las causas que lleven a esa poderosa nación y la hagan sucumbir frente a otras sociedades emergentes. Estoy seguro de que si tú, qué sé yo, te aplicas un poquito más, vienes a tu programa, entonces tú vas a tener mucha oportunidad de tú poder desarrollar todo lo que tú quieras. Pero es que tú te apareces un día, entonces... Compromiso, ¿Y cómo entonces tú vas a desarrollar todo en 20 minutos, media hora? Compromiso. No. Pero vamos a hacer lo posible, No, tienes que hacer lo posible. Sí. Bueno, miren, nosotros llegamos al final ya de nuestro espacio por el día de hoy. Hoy es un día que para nosotros pudiera ser un viernes, un sábado, un domingo, qué sé yo, una semana con un miércoles en el medio que 10 fiestas y todo. Lo tuviste. Miren. Sí, pero no. Mañana voy a hacer un comentario respecto sobre el tema de la Virgen de la Altagracia. Además, no se vayan, son 30 segundos. Señores, la Virgen de la Altagracia fue la Virgen aquella que se le apareció a los españoles en una guerra. Cuando los en el Santo Cerro. Sí, eso fue por Samaná. Cuando los españoles estaban perdiendo la guerra, di que la Virgen se apareció a defender los españoles contra los indígenas, contra los taínos en su momento, señores. Imagínense usted qué virgen esa. Peleando a favor de los españoles que tenían mosqueteros contra un grupo de indefensos indígenas que lo que tenían era flecha, y esa virgen intervino a favor de los españoles. Fíjense que pero así no. Tú sabes que yo soy creyente, cristiano, soy católico, apostólico y romano. Bien, duerman bien, se cuidan y ya nos vemos mañana.